Bueno, hoy vamos a dar la clase hasta un poquito antes de las 12:30, luego hacemos una parada, ¿no? Tenéis otra clase, ¿no? A las 12:30 y no cerréis la conexión y nos volvemos a conectar a la 1:30, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, hoy vamos a ver el tema del mutualismo. Y dentro del mutualismo, pues vamos a ver que hay muchísimos tipos de interacciones, como la que os presento aquí. Tenemos la relación de los hongos y las algas, como los líquenes, que forman los líquenes, los fijadores de nitrógeno, que una simbiosis entre las bacterias fijadoras y las raíces de algunas plantas, las micorrizas, tenéis aquí una imagen de una micorriza, una micorriza, o también algunos mutualismos de protección, como las hormigas y los pulgones, la polinización o la dispersión. Entonces vamos a ver que es una relación un tipo de relaciones muy extensa y que condiciona mucho el funcionamiento de los ecosistemas. Lo que vamos a ver es en qué consiste los tipos de mutualismo. Mira, os iba a pedir que cerrarais el micrófono y si vais a hablar lo activéis porque se escucha un poco de ruido y en el momento que queráis hablar activáis el micrófono, si no mejor que lo dejéis silenciado. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que vamos a ver en esta primera hora, cómo se puede definir el mutualismo y qué tipo de mutualismo hay. Vamos a ver también su importancia y vamos a ver tres tipos de mutualismo. El de la simbiosis con algas, concretamente vamos a explicar cómo funciona la interacción entre los corales y las algas de los arrecifes coralinos. Vamos a ver también en qué consiste la interacción entre los rumiantes y las bacterias descomponedoras o que rompen la celulosa, y luego nos vamos a centrar en las micorrizas. Vamos a ver algunos de los aspectos de estas tres interacciones. Veréis que hay muchas interacciones y me he centrado en algunas de ellas para explicarlas con más detalle, para ver cuáles son las ventajas y los beneficios que obtienen las dos especies. Como decía, hay muchísimas interacciones, pero prefiero ahondar en algunas para que veáis un poco cómo son los mecanismos. Bien, ¿cómo podemos definir el mutualismo? Pues el mutualismo se define como la relación entre dos o más especies en el que tenemos un beneficio mutuo para las dos. Es decir, que una relación, si le pudiéramos poner un tipo de signo, sería más, que quiere decir que si tenemos dos especies, pues la especie A se beneficia de su interacción con la especie B, y viceversa, la especie B se beneficia de la interacción con la especie A. ¿De acuerdo? Entonces, esos beneficios, cuando hablamos de beneficios, pues pueden ser de muchos tipos. Puede ser que una de las especies crezca más o las dos crezcan mejor con la interacción, o que aumente su supervivencia o que aumente la reproducción. Básicamente eso sería, de una manera muy general, una clasificación de los beneficios que pudieran tener cada una de las especies. Cuando hablamos de mutualismo se puede hacer una clasificación en dos tipos, ¿no? Uno que es los mutualismos de tipo simbiótico y no simbiótico o asimbiótico. Los simbióticos se refiere a que hay una interacción física y normalmente esa relación es obligatoria. Por ejemplo, en el caso de los líquenes, ¿no? Los líquenes es una relación en la que un hongo y un alga interaccionan de manera física muy fuerte, de forma que las algas se meten dentro del micelio del hongo
y para que exista un hongo necesita esa interacción. Y luego, por otro lado, tenemos las que no son simbióticas, en las que no hay una interacción física fuerte. Esa sería la clasificación en función a este aspecto, ¿no? Si hay una interacción fuerte o no. Normalmente cuando es simbiosis es obligada. Y luego la otra es si el mutualismo es obligado o facultativo. Obligado es que es necesario la interacción de alguna de estas especies para que pueda sobrevivir. Y facultativo en el que no es necesario. Por ejemplo, un ejemplo de un mutualismo obligado, imaginaos una flor que necesita para polinizarse un determinado tipo de insecto con el que ha coevolucionado. Si falta el insecto o falta la planta, cualquiera de esas dos especies dejaría de existir. Y esa es una relación obligada porque es necesaria para que alguna de las especies pueda sobrevivir. Y fijaros que esta relación obligada no es simbiótica, porque no hay una relación física fuerte entre las dos especies, ¿no? Pueden vivir separadas, pero es obligada. Y facultativo es pues, cuando no es necesario para ninguna especie. Imaginaos un mirlo que va a comer frutos carnosos y desaparece una especie de la cual se está alimentando, pero puede nutrirse de otras especies en ese bosque, ¿no? Entonces no es una relación obligada, puesto que puede vivir sin esa especie. Bien, cuando hablamos de mutualismo siempre pensamos que las especies tienen una especie de, entre comillas, amistad, ¿no? Es decir, que las especies sacan beneficios de esa interacción por amistad. Y no es así, nos tenemos que quitar esa relación porque realmente es una relación egoísta. Las dos especies han interaccionado o están interaccionando gracias a una historia evolutiva en la que han ido coevolucionando entre las dos, de forma que esa interacción se ha mantenido en el tiempo porque las dos especies sacan algún provecho de esa interacción. Entonces hay que verla como una relación egoísta en la que se saca ese tipo de beneficio. Y en general lo que se observa es que muchas veces esta relación viene por una anterior relación que puede ser parásito-hospedador, en el caso, por ejemplo, de algunos hongos, de alguna micorriza. Parece que en un principio fueron hongos parásitos de las raíces que fueron debilitando esa relación de parásito y convirtiéndose en mutualista, o bien depredador-presa o de comensalino. Es decir, que son acciones en las que había una relación negativa para alguna de las especies, pero que con el tiempo esa relación ha ido desarrollándose a ser mutualista. Bien, aquí lo que os presento es que es muy importante el mutualismo desde el punto de vista del funcionamiento de la naturaleza. ¿Por qué? Porque lo vemos en un bosque, y si imagináis que vais al Patriarca o cualquier otro tipo de bosque, gran parte de la biomasa de ese bosque depende de esa interacción. Por ejemplo, las micorrizas están formando parte de casi el 90% de todas las plantas que hay en el planeta. Por tanto, influyen en el crecimiento y la supervivencia de ese tipo de ecosistemas, ¿no? Luego, otra importancia la podemos ver en que muchas plantas con flor dependen de la polinización por insectos polinizadores. Gracias a ello, pues producen frutos y producen semillas, sin las cuales pues, esa producción podría ser nula o mucho menor. También otra importancia viene de la dispersión de los frutos, ¿no? Muchas plantas dependen de esa dispersión, si no caerían bajo el árbol y su distribución sería mucho menor, o bien podría entrar en competencia con los árboles madre, ¿no? Y otro tipo de mutualismo también muy común en la que se presenta, por ejemplo, en muchos rumiantes, en muchos herbívoros. Por ejemplo, las vacas, las ovejas, las cabras tienen intestinos en los que el pasto que se comen es degradado por bacterias que son capaces de romper la celulosa.
Por tanto, si vemos cualquier imagen de un ecosistema, gran parte de lo que estamos viendo se debe a estas interacciones positivas de mutualismo entre las diferentes especies. Sin embargo, a pesar de esa importancia que podemos ver en términos de funcionamiento de los ecosistemas, en los libros de ecología se le da poca importancia. Y mayormente se le da una mayor énfasis en el estudio de cómo funcionan en la fisiología, en la morfología o en el comportamiento. Pero hay pocos estudios sobre la dinámica de poblaciones o pocos modelos que expliquen el por qué existe ese tipo de relaciones mutualistas. Vamos a ver algunos de ellos. Concretamente, si recordáis los modelos de Oscar Volterra o de Depredador-Presa, pues se utiliza el modelo, hay un modelo de mutualismo en el que si veis la fórmula que aparece aquí en amarillo, esta es una fórmula que viene de la competencia entre dos especies, en la que tenemos dos especies, la N1 y la N2, de forma que estamos simulando la variación en el número de individuos de la especie 1 con respecto a tiempo, y eso depende de RS1, que es la tasa de crecimiento de la especie 1, por el número de individuos, y eso se multiplica por un factor que tiene que ver con la cantidad de individuos que hay de la especie 1, por eso aparece aquí, cuanto más individuos de la especie 1 haya, mayor competencia va a haber y por tanto el crecimiento va a ser menor. Pero fijaros que aquí aparece un signo positivo en la competencia entre distintas especies. Acordaos cuando se explicó, por ejemplo, el efecto que puede tener una población de conejos con respecto a los ciervos. Aquí aparecía un factor negativo con un coeficiente de competencia interespecífica de la especie 2 sobre la especie 1. Pero fijaros que aquí el modelo de mutualismo aparece una relación positiva, es decir, que el hecho de que haya una especie pues va a afectar de manera positiva el crecimiento de la otra especie, de la especie 1. Y al contrario, cuando vemos la especie 2, lo mismo, sería una ecuación muy similar a la que hemos comentado antes, con un factor negativo de los individuos de la especie 2, y sin embargo parece positivo el incremento del número de individuos de la especie 1. ¿Qué resultado nos va a dar esto? Bueno, pues no lo voy a explicar esta figura, pero lo que quiero que veáis básicamente es que nos va a empujar hacia una capacidad portadora mayor que si esa especie viviera aislada y no interaccionara entre ellas. De forma que se beneficia incrementando el número de individuos y aumentando esa capacidad portadora. ¿Tenéis alguna duda hasta ahora? ¿Está claro? Yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Qué es X? X es el número de individuos en ese momento. Vale, No, ¿y N qué sería el total o qué? perdón. Esa es la capacidad portadora. Perdón. Eso es la capacidad portadora de la especie 1. Lo que pasa es que ha puesto aquí X y esta sería la capacidad portadora. Vale, K, ¿no? En tu caso. Exactamente. Eso sería K1 y K2. ¿Vale? De Vale. forma que cuanto más diferencia sea, o sea, mayor sea esta diferencia, porque hay muy poquitos individuos, el crecimiento de la especie 1 va a ser muy grande. En cambio, cuando esto sea, el número de individuos 1 sea muy próximo a K, esto nos va a dar 0. Y entonces el crecimiento de la especie va a ser aproximadamente 0. Vale. ¿Alguna duda más? Sigo entonces, ¿no? Vale, entonces este es un modelo, uno de los pocos modelos que hay del mutualismo. Hay algunos otros modelos, pero no os he querido poner más modelos porque era bastante complejo y realmente se basaba en determinar los beneficios
de una especie sobre la otra. Y esos beneficios tendrían que ser mayores que los costes, ¿no? Es decir, imaginaos que una planta es polinizada por un abejorro y la planta, para atraer al abejorro, pues tiene que producir una cantidad de néctar y de polen extra para que sirva de alimento al abejorro, ¿no? Entonces esos serían los costes, ¿no? Cuánto más tiene que producir de néctar, cuánto más tiene que producir de polen, y se calcula el coste que le supondría a la planta el producir esa cantidad de recursos que van a servir de alimento al abejorro. Y ese sería el coste, y luego los beneficios. Pues, ¿qué sería el beneficio? Pues la dispersión y la producción de más semillas, por ejemplo, ¿no? La polinización por parte del abejorro. Y esos serían los beneficios. Entonces se hace un cálculo en términos de que para que esa relación sea fructífera y se mantenga a lo largo del tiempo, los beneficios tienen que ser mayor que los costes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, os lo he explicado así de una manera más sencilla, pero detrás de eso hay muchas ecuaciones y prefiero que lo entendáis de esta manera más que meterme en ecuaciones que son complejas. Bien, bueno, siempre que vemos una relación mutualista hay que tener en cuenta que esto es una respuesta evolutiva recíproca entre las dos especies. Aquí, por ejemplo, veis una flor y esto es una mariposa de un grupo que se llama los esfíngidos. Son unas mariposas que vuelan como los colibríes, suelen ser de gran tamaño. Y fijaros que esta especie pues ha desarrollado una especie de trompa que es capaz de libar el néctar y además pues se lleva un poco de polen que cuando va a otra flor pues poliniza. De igual manera, esta flor ha producido una especie de botellita o de una estructura que solamente o que permite que este tipo de insecto sea capaz de libar el néctar y por tanto visitar la flor. Por tanto, hay una coevolución entre estas dos especies, de forma que la flor influye a la mariposa y la mariposa influye en las características de la flor en las generaciones futuras, ¿no? De forma que siempre tenemos que ver esto que son, siempre en los mutualismos hay este tipo de respuestas coevolutivas. Bien, vamos a ver algunas relaciones del mutualismo de algas, ¿no? Las algas se asocian con muchos organismos, con los hongos, con paramecios, con gusanos planos, con babosas, con hidras, básicamente porque las algas hacen fotosíntesis y transfieren esos productos de la fotosíntesis de glúcidos a los organismos con los cuales están interaccionando. Y esas algas, pues, normalmente tienen el beneficio de tener una mayor asimilación de nutrientes, por ejemplo. Vamos a ver el caso concreto de los líquenes, ¿no? Que es una simbiosis entre un alga y un hongo, de forma que para el alga se beneficia de los aportes de agua y de nutrientes del hongo y el hongo se beneficia de los productos de la fotosíntesis. Y esta es una evolución que, de igual manera que comentaba antes, ha ido evolucionando de una relación parásita-huésped a una simbiosis, ¿no? Una cuestión curiosa de los líquenes es que son muy sensibles a la contaminación del aire. ¿Por qué son tan sensibles? Porque no tienen estomas. Los estomas son, si os fijáis en cualquier planta terrestre, los estomas son unos orificios que tienen la hojita, que son microscópicos, se ven, necesitamos una lupa o un microscopio, y son unos poros por donde entra el aire y la planta toma el CO2 de ahí. Pero también tiene la respuesta esos estomas de cerrarse cuando el aire tiene muchos contaminantes. De forma que es una respuesta para que la hoja no
no sufra los daños de la contaminación. En el caso de los líquenes, al no tener estos estomas, pues el aire entra dentro del líquen y rompe las estructuras celulares, ¿no? Por tanto, son muy buenos indicadores de la calidad del aire. Y recordáis cuando estuvimos en el Patriarca, estuvimos viendo cómo en las ramas de muchos árboles, concretamente de las encinas o de los alcornoques, había muchos líquenes, ¿no? Porque la zona del Patriarca, al haber menos tráfico, está el aire mucho más puro y con menos contaminante. Pero fijaros en cualquier otro árbol en la ciudad, en Córdoba, la corteza y las ramas no tienen prácticamente ningún líquen, lo cual está indicando de que hay cierta contaminación. Está dentro de los niveles óptimos, pero eso no quiere decir que el aire esté puro. Vale, entonces es una aplicación que puede tener el estudio de los líquenes como sensores de la contaminación. Los líquenes son colonizadores primarios en muchos ecosistemas porque son capaces de adaptarse a condiciones muy extremas de temperatura, de radiación y también con escasos nutrientes. Si veis la foto que he puesto aquí de una roca, pues lo primero que coloniza esa roca son los líquenes, ¿no? Porque son capaces de ir degradando la roca de una forma muy lenta, pero son los que son capaces de ir desarrollando el suelo y después pueden ir llegando otros organismos como musgo o ya herbáceas cuando se va deteriorando esa roca y va originando un poco de suelo. Y en esta foto veis un poco la estructura de un líquen en la que tenemos una hifa del hongo y las algas están íntimamente relacionadas dentro de esa matriz del hongo. Por tanto, esta sería una relación simbiótica y obligada, como hemos comentado anteriormente. Otra de las cosas curiosas de los líquenes es que se han utilizado para ver la respuesta que tienen los organismos para una posible exploración en el espacio, ¿no? Y entonces se han llevado líquenes a las misiones de la Estación Espacial Internacional, en la que se han sometido a las condiciones tan extremas como menos 20 grados y hasta 60 grados y radiación muy, muy fuerte, que es capaz de romper las estructuras celulares, el ADN básicamente, y vacío, ¿no? Entonces han hecho pruebas y después de 1 año y medio se ha visto como estos líquenes expuestos a condiciones de Marte pues han mostrado a la vuelta a la Tierra que son capaces de mantener una actividad metabólica e incluso a veces incluso más se activa como un 80% más en algunas especies, como esta que he puesto ahí, Santoria elegans. Entonces esto es un proyecto de la Estación Europea Espacial que trata de ver pues, en el futuro si somos capaces de establecer alguna colonia en Marte o en la Luna, pues tener organismos que puedan ser fotosintéticos y podamos ir colonizando esos planetas a través de estos organismos que son capaces de resistir esas condiciones tan abióticas tan extremas. Bien, pasamos a otro tipo de interacciones que son los corales y las algas, ¿no? Los corales están formados por nidarios, que son como pólipos, parecidos a las anémonas. Si habéis buceado en alguno de los mares tropicales o también en las costas mediterráneas, podemos encontrar algunos corales pequeñitos. Estos corales pues tienen algas unicelulares, que es de un grupo que se llama dinoflagelados, y dentro de los dinoflagelados hay un grupo que tiene actividad fotosintética que se llama zooxantelas, ¿no? Entonces sería unas algas unicelulares dentro del grupo de los dinoflagelados. Entonces lo que
lo que hacen básicamente los corales, las algas están haciendo fotosíntesis y los corales aprovechan esos glúcidos fijados por la fotosíntesis de forma que le sirve como un recurso para crecer, y las algas pues tienen una mejora en la asimilación de nutrientes, especialmente de nitrógeno, porque muchos de los corales se desarrollan en aguas tropicales donde hay una fuerte limitación de nutrientes, ¿no? Entonces, uno de los corales más importantes es la gran barrera de coral australiana, ¿no? que forma una barrera que se ha contabilizado en unos 2.600 kilómetros de longitud. Y se dice que es el animal vivo más grande del mundo, aunque realmente no es de una manera continua. Se han contabilizado como cerca de unos 1.000 arrecifes que están separados de alguna manera, pero se considera como uno de los animales vivos más grandes. Y este tipo de estructura pues, es muy curiosa porque, a pesar de vivir en zonas en aguas tropicales donde la limitación de nutrientes es muy fuerte, pues son muy productivos y además muy diversos, ¿no? Es uno de los ecosistemas más diversos del mundo. Por tanto, tiene mucho interés el estudio de este tipo de estructuras, que además están siendo amenazadas por el cambio climático, porque se está produciendo una pérdida de muchos corales. Bien, aquí se presenta un poco la ventaja que tienen las algas con respecto a la interacción con los corales, y lo que se observa aquí es cómo los corales que no tienen, bueno, aquí se representa el tiempo en un experimento que se hace en unos tanques en los que se meten unos corales con dos tipos de tratamiento. Uno que son corales en los que se han eliminado las zooxantelas, es decir, que no hay zooxantelas, y otro experimento, otro tratamiento en el que tenemos unos corales en los que hay algas del tipo zooxantelas, ¿no? Y lo que se mide es la concentración de amonio. Entonces, ¿qué se observa? Pues que en los corales, que es la línea que aparece aquí, donde no hay algas, la excreción de amonio al agua es elevada, mientras que en el caso de los corales que tienen algas, pues es mínima. Esto se interpreta desde el punto de vista de que al haber, cuando los corales interaccionan con las algas se apropian de los contenidos de amonio de los corales y les permite crecer, ¿no? Como os decía, unas aguas que son muy limitantes en nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, y entonces las algas se aprovechan de esta relación para obtener esos nutrientes de una manera mucho más eficaz. Luego también lo que vemos es que dentro de los corales se establecen otros tipos de relaciones mutualistas. Una de ellas es la que se establece con una especie de cangrejo que se llama el cangrejo pistola. Tenéis una foto. Se llama pistola porque tiene una pinza que al presionarla produce un chasquido, hace una presión muy fuerte y produce un chasquido como si fuera un pistoletazo, ¿no? Por eso se llama así el cangrejo pistola. Bueno, pues este cangrejo también vive en asociación con los corales, y lo que se ha visto es que defiende a los corales de las estrellas de mar, ¿no? La estrella de mar es un depredador de corales, y cuando no hay cangrejo de este tipo de especie, de cangrejo pistola, pues los corales sufren mucho la depredación por las estrellas de mar, ¿no? Entonces, aquí se ve la tasa de depredación de los corales para dos especies de coral, la especie 1 y la especie 2, y sin cangrejo pistola, pues fijaros cómo
la depredación puede llegar a ser hasta más del 90%, y con crustáceos, con cangrejo pistola, pues disminuye hasta el 40%. Y de igual manera, para la especie 2 de coral, pues se ve un patrón muy similar, ¿no? Es decir, que aquí lo que está haciendo es el cangrejo está defendiendo los corales de, de la estrella de mar, y el coral le suministra un tipo de alimento que son cuerpos grasos, ¿no? Y esto se ve en la siguiente diapositiva, en la que se observa el porcentaje o el número de pólipos con cuerpos grasos, ¿no? Son unas excreciones que producen los pólipos y que le sirven de alimento a los cangrejos. Entonces, aquí se han hecho dos experimentos, uno en laboratorio, que aparece aquí, estas dos barras de aquí, y otra en el campo. Y hay dos tratamientos, una en la que no hay cangrejo y otra en la que hay cangrejo, ¿no? Y observaréis cómo cuando hay cangrejo, pues los pólipos que producen cuerpos grasos son mucho mayores que cuando no hay cangrejo. Esto implica que la presencia de cangrejo estimula la producción de esos cuerpos grasos por parte de ese coral que es del género Poecilopora. ¿Alguna duda con respecto a los corales? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿El alga y el coral pueden vivir por separado? ¿Perdón? El alga, Sí, las zooxantelas, sí, pueden vivir aisladas, exactamente. Esa especie puede vivir aislada, y los corales también, ¿no? En este caso, sería una relación que no es obligada, ¿vale? Pero sí se ve que la interacción entre las dos hace que el coral crezca mucho más, y también la alga se ve beneficiada porque le aporta más nutrientes, ¿no? Entonces las dos se ven beneficiadas, pero pueden existir de manera independiente. ok. Sí. Bien. Seguimos con otras interacciones, que es una también muy común, que es la interacción entre los herbívoros y muchas bacterias que existen en el tracto intestinal de muchos herbívoros. Fijaros que muchos rumiantes lo que hacen es comer pasto o otro tipo de especies, de matorral, que tienen un gran contenido en celulosa y lignina, que ellos no serían capaces de romper a no ser que tuvieran en el intestino una serie de bacterias que tienen celulosas y enzimas que son capaces de romper tanto la celulosa como la lignina, y por tanto poder aprovechar esa energía del material vegetal. Entonces, esta parece que es una evolución que se produjo hace unos 35 o 40 millones de años, cuando el clima en la Tierra empezó a cambiar en un ambiente más frío, con bajo contenido de CO2, que generó o propició la aparición de pastizales, ¿no? Entonces, en ese caso se desarrolló este tipo de interacción en la que los herbívoros, pues que comían principalmente ese pasto, necesitaban de un organismo que fuera capaz de romper esas moléculas de celulosa o de lignina y obtener energía a través de ellas. Como curiosidad, pues también podemos decir que esos herbívoros terrestres pues contribuyen mucho al efecto invernadero, porque están produciendo mucho metano que resulta del metabolismo de los ácidos grasos del material vegetal que están consumiendo. Bien,
Ahora vamos a ver con un poco más de detalle otro tipo de interacciones importantes que son las que se producen en las plantas con la interacción con los hongos, las raíces de las plantas y los hongos, ¿no? Y su importancia radica en que prácticamente todas las plantas de la Tierra forman micorrizas, ¿no? Dentro de las micorrizas tenemos dos tipos, ¿no? Una que son las endomicorrizas y otra que son las ectomicorrizas. Aquí en el diagrama que veis tenemos una endomicorriza que tiene la particularidad de que se mete la hifa dentro de la célula, formando una especie de ramificaciones, por eso se llama arbusculares, o arbúsculos, que lo que tratan es de interaccionar de una manera más fuerte con las células. Y también producen vesículas, que son como depósitos, ¿no? De forma que en las endomicorrizas, la diferencia es que las hifas penetran dentro de las células, mientras que en la endomicorriza, en las ectomicorrizas lo que hacen es cubrir la célula, pero no penetran dentro, ¿vale? Entonces, aquí veis algunas de las características de la endomicorriza, que se llaman también las micorrizas arbúsculo-vesiculares, en las que esos micelios penetran en el interior de la célula formando esos arbúsculos y en general no modifican la forma exterior de las raíces. En cambio, las ectomicorrizas, como veis aquí en la foto o en el esquema, sí engrosan y parecen, o sea, modifican un poco la estructura de las raíces, recubriendo esa raicilla y pareciendo como más engrosada. Aquí tenéis una foto de lo que serían las endomicorrizas y las ectomicorrizas. Estoy viendo que, perdona, pero es que hay un error porque están cambiados los títulos, ¿lo veis? Estos serían endo, los de la derecha serían endomicorrizas porque están dentro y la imagen de la izquierda serían ectomicorrizas. ¿Veis la diferencia, no? Luego lo modifico, ¿sí? Me he equivocado aquí a la hora de poner los títulos. ¿Qué ventajas tiene la asociación con los hongos? Bueno, pues principalmente lo que se ha observado es que mejora mucho la asimilación de nutrientes y principalmente los nutrientes más inmóviles en el suelo, como puede ser el fósforo. Entonces aquí veis un experimento con naranjos en los que se presentan con micorriza, que sería la línea verde, con diferentes aplicaciones de fósforo en el suelo y sin micorriza. Entonces, lo que observamos es que la planta, el crecimiento de la planta, cuando hay muy poca concentración de fósforo, con micorriza es bastante importante con respecto a las plantas sin micorriza. Podéis observar aquí como cuando hay muy poco fósforo, el crecimiento es muy pequeño y se va incrementando cuando vamos aplicando el fósforo, pero es muy diferente de aquellas plantas que tienen micorriza, que lo que hace la micorriza es aumentar la capacidad de absorción, porque la micorriza es como si desplegara todos los micelios alrededor del suelo y es como si extendiera las raíces mucho más, aumentando la capacidad de absorción de esos nutrientes. Entonces, la ventaja que se observa es que las plantas con micorriza pues crecen en condiciones de baja concentración de fósforo de una manera muy óptima, y cuando las concentraciones de fósforo son elevadas, pues la interacción con
o la interacción con el hongo ya no es tan positiva, puesto que no se ve, como observáis aquí en estos puntos, no se ve diferencia en las plantas con micorriza y sin micorriza. También se ha observado que las micorrizas mejoran el balance hídrico de las plantas. Aquí os muestro un experimento con una gramínea que se llama Agropyrum. Aquí pongo una foto de la espiguilla de este Agropyrum, que es una planta que crece en América del Norte. Y se observa el tiempo desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde y el potencial hídrico de la hoja. Cuanto más negativo, es que la planta está sufriendo más estrés por falta de agua. Entonces, ¿qué se observa? Que los puntos que están aquí en verde, que no tienen micorriza, pues presentan un mayor estrés hídrico que las plantas con micorriza. Bueno, entonces, eso nos da una idea de que las micorrizas pueden ser positivas para una mayor asimilación de nutrientes. De todas maneras, este experimento podríamos decir que, o se podría también argumentar, que las micorrizas puede que no tengan una influencia directa en la asimilación del agua por parte de las plantas, sino que, por ejemplo, lo que puede hacer es que al aumentar la disponibilidad de fósforo, la planta crece más, tiene más raíces y por eso tiene un balance hídrico mejor, no por el hecho de tener la micorriza, ¿vale? Entonces, para solventar este problema se hizo otro experimento en el que lo que se hizo es cultivar una especie de trébol. ¿Sí? ¿Tenéis alguna duda? Yo creo que va todo bien. Vale. Como os indicaba, para saber si realmente las micorrizas tenían una influencia en la asimilación de agua, se hizo este experimento con una especie de trébol en la que se incorporaron micorrizas o se eliminaron las micorrizas, ¿no? Y lo que se mide es la tasa de transpiración. La tasa de transpiración es la pérdida de agua o la emisión de agua por parte de la planta a través de los estomas principalmente. Si hay una alta tasa de transpiración, significa que la planta está bien desde el punto de vista hídrico y se permite tener una tasa alta de transpiración. Entonces, eso es lo que observamos cuando hay micorrizas, ¿no? Que la tasa de transpiración es alta, mientras que cuando la planta no tiene micorriza, la tasa de transpiración es menor, ¿no? Indicando de que las micorrizas pueden estar relacionadas con esa mayor asimilación de agua. Entonces, en esta diapositiva hago un resumen de las principales ventajas de la asociación con las micorrizas, ¿no? Por un lado, para las plantas, el estar asociada con los hongos mejora la asimilación de nutrientes, principalmente en situaciones donde el suelo es poco fértil. También hemos visto que mejora la asimilación de agua. Hay algunas especies de árboles que no pueden crecer sin micorriza en zonas infértiles, por eso una de las aplicaciones cuando se hace un proyecto de restauración, por ejemplo en zonas de restauración de minas que los suelos son muy infértiles, es conveniente cuando se hacen las plantaciones inocular con micorriza para que la planta pueda crecer en esas condiciones tan malas, ¿no? Desde el punto de vista de la infertilidad. Por tanto, las plantas mejoran su crecimiento. Las plantas también tienen una mayor longevidad en las raíces. Y otra cuestión interesante es que el hecho de tener micorriza previene de la invasión de hongos patógenos. Es decir, que unas raíces que están protegidas por micorriza, pues les hace una menor susceptibilidad a la invasión por los hongos.
Y los hongos, la ventaja que tienen, pues que están recibiendo el carbono, carbohidratos por parte de las plantas. Porque esta interacción pues, es positiva tanto para la planta como para los hongos. Y vemos también que gran parte de este conocimiento pues, se ha utilizado de manera aplicada para sintetizar, bueno, para crear o para vender micorrizas que mejoren la asimilación de nutrientes en algunos cultivos, ¿no? Y aquí vemos algunos experimentos con vid, por ejemplo. Se observa el control y con micorrizas, en la que se observa un mayor verdor, y esto se puede observar con un valor de la clorofila, que es con un aparato que se mide de manera relativa al contenido de clorofila, y puede observar como sin micorriza tiene unos valores de 25 y de clorofila pues, son superiores, 28, ¿no? Y se ve la planta mucho más verde. Es decir, que mejora la asimilación de nutrientes, y hay algunas empresas que se dedican a comercializar este tipo de productos para mejorar la asimilación de nutrientes en los cultivos. Bien, os pongo aquí dos vídeos interesantes. Me gustaría que lo vierais. Una es una charla TED. Las charlas TED suelen durar unos 17 minutos y es muy interesante porque habla de la interacción que se produce en las micorrizas en un bosque y cómo se comunican los árboles entre sí. Y luego otro sobre un vídeo muy cortito en la que se habla de las micorrizas en un bosque mediterráneo de Chile. Bueno, lo que vamos a ver ahora es que esta relación mutualista entre los hongos y las plantas depende de varias características. Una de ellas es de la situación ambiental, es decir, de si los suelos son fértiles o no son fértiles. Esta relación puede llegar a ser, imaginaos, en un suelo muy fértil donde tenemos la interacción con un hongo en la raíz, y a la planta interacción más bien de ser un mutualista se puede convertir en de parasitismo, es decir, que el hongo esté robándole a la planta esos carbohidratos, pero la planta, al tener tantos nutrientes en el suelo, pues no le beneficia esa interacción con el hongo. Y también depende de las especies de hongo o cepas, ¿no? Entonces, para ilustrar esto, os voy a enseñar un experimento muy curioso que se hizo para ver si realmente la fertilización, es decir, suelos fertilizados, tenían un tipo de hongo mutualista diferente a lo que sería un suelo menos fértil, ¿no? La idea es que al fertilizar, podíamos tener hongos menos mutualistas, o sea, que hubiera una diferenciación en la microflora de hongo dependiendo de las características del suelo. Entonces, para ello se hizo un experimento para ver si realmente un suelo fertilizado pues tenía una composición de hongos micorrizos diferente. Y aquí se hizo un experimento en el que el diseño es: tenemos un suelo no fertilizado y un suelo que ha sido fertilizado durante mucho tiempo. Y entonces se hicieron distintas mezclas, ¿no? Por un lado, un suelo en el que se cogieron 15 gramos de suelo no fertilizado y de suelo fertilizado 15 gramos pero esterilizado, ¿vale? Es decir, que realmente aquí estamos incorporando el suelo con las micorrizas de no fertilizado. Y por otro lado tendríamos otro suelo que estaría formado por suelo fertilizado, es decir, que tenía suelo fertilizado con sus micorrizas,
y 15 gramos de suelo no fertilizado pero esterilizado, es decir, en el que se matan todas las micorrizas, todos los hongos. De forma que tendríamos un suelo de hongo micorrícico de suelo fertilizado. Y luego tendríamos un suelo que está esterilizado, tanto el suelo fertilizado como el no fertilizado, y por tanto no tendría hongos micorrícicos. Entonces, aquí se planta una especie y se observa qué ocurre en un suelo que tiene hongos de suelo no fertilizado, por tanto con hongos más mutualistas en teoría, frente a un suelo en el que tendríamos micorriza menos mutualista y un suelo sin hongos micorrícicos. Y entonces se cultiva y obtenemos estas figuras. Vamos a ver la primera, que se refiere a la fracción aérea, la biomasa de la parte aérea. A estos tres tipos de suelo también se le hace una incorporación de nutrientes. Nada significa que no se añaden nutrientes, más P significa que se le añade fósforo, más N significa que se le añade nitrógeno, y más NP significa que se le añade nitrógeno y fósforo. ¿Qué se observa? Bueno, pues que es necesario fertilizar, y sobre todo con nitrógeno, que es el más limitante, y este se puede aumentar la producción si añadimos fósforo. Por tanto, aquí se observa que con micorriza, que serían estos dos, el suelo no fertilizado y el suelo fertilizado, pues crece más que sin ninguna. O sea que con micorriza crece mejor, ¿no? Luego observamos la proporción de raíz que está aquí. Observamos que en general disminuye con la adición de nutrientes y también con la adición de micorriza. Podéis observar aquí cuando no hay, la planta tiene menor proporción de raíz que cuando no tenemos ningún tipo de hongo micorrícico, es decir, que está en cierta manera aportando nutrientes. Y básicamente aquí lo que se observa es que al incrementarse la adición de nutrientes, la proporción de raíz disminuye. Y luego la más interesante para mí es la siguiente, es el número de inflorescencia por planta. Fijaros lo que ocurre en esta última parte de la figura. Las plantas que tienen micorrizas de suelos no fertilizados producen mucho más inflorescencia o flores que las plantas que tienen micorrizas de suelos fertilizados, que serían menos mutualistas, ¿no? Es decir, que aquí lo que estamos observando es que hay una diferenciación, hay una selección del tipo de hongos en función del ambiente, de forma que los suelos que tienen pocos nutrientes, como sería este de aquí, tienen micorrizas más mutualistas que los suelos fertilizados que tienen relaciones menos mutualistas. Entonces, esto se ve muy claro como tanto la disponibilidad de nutrientes como el tipo de micorriza pues van a cambiar el balance de la relación, siendo más o menos mutualista. Lo que vamos a ver en esta hora es otros tipos de mutualismo. Ya comentamos en la clase anterior que las relaciones mutualistas son muy importantes para el mantenimiento de muchas funciones de los ecosistemas y se refieren a unas relaciones que son siempre positivas para las dos especies, y vimos algunas de las características de algunas asociaciones, y ahora en esta hora lo que vamos a ver son los fijadores de nitrógeno, que es una relación simbiótica. Vamos a ver algún tipo de mutualismo defensivo, vamos a ver otros tipos de mutualismo que consiste en la limpieza de algunos organismos por parte de otros, con lo cual esos organismos tienen alimentos.
Y vamos a ver dos interacciones muy importantes. Una de ellas es la polinización y la dispersión de semillas. Y vamos a ver qué consecuencias pues, tiene eso para la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Ahí está. Bueno, la primera cuestión que vamos a ver es la relación simbiótica que mantienen las bacterias y algunas algas con las plantas, ¿no? De forma que la planta, que es el hospedador, pues cede hidratos de carbono producidos por la fotosíntesis y mantiene las colonias de bacterias, que en general suelen ser del género de Rhizobium, que forman unos nódulos, como veis aquí en esta foto, en la que las bacterias son capaces de asimilar nitrógeno atmosférico. Sabéis que en la atmósfera el nitrógeno es muy abundante, está en torno a un 70% de la composición de la atmósfera es nitrógeno, pero ese nitrógeno no es disponible para las plantas porque son dos átomos de nitrógeno que están fuertemente, tienen un enlace covalente muy fuerte y las plantas no han desarrollado ninguna capacidad para romper ese enlace, pero sí las bacterias. Bacterias que son fijadoras de nitrógeno, como el caso que os he contado del género Rhizobium. Entonces se ha producido una coevolución entre principalmente las leguminosas y otros géneros en los que se forman una especie de nódulos en los que están las bacterias. Esos nódulos tienen que tener muy poca concentración de oxígeno y para eso la planta pues elimina la gran parte de la concentración de oxígeno de esos nódulos y le transfiere carbohidratos, de forma que las bacterias tienen energía a través de esos carbohidratos y fijan el nitrógeno que se lo cede a la planta. De forma que se ha estimado que se puede incrementar por el cultivo de este tipo de plantas, se puede incrementar el nitrógeno en aproximadamente 200 kilos por hectárea por año, una cantidad bastante elevada y que se lo está produciendo de manera gratis, se puede decir, en vez de fertilizar, pues sería una estrategia cultivar plantas leguminosas. Esto se sabe desde hace mucho tiempo y es lo que ha propiciado una técnica de cultivo que se llama la rotación de cultivo, que consiste en alternar cultivos con diferentes características agronómicas sobre una misma parcela durante ciclos sucesivos. Aquí tenéis un tipo de rotación en la que un año se cultivan cereales, otro girasol, se vuelve a cultivar cereales y luego se combina con leguminosa, que tiene la ventaja de, como hemos comentado antes, de abonar el suelo. Esta rotación pues tiene la ventaja de pues que los requerimientos de cada especie son distintos y por tanto no van agotando los recursos del suelo. Y la incorporación de la leguminosa pues tiene la ventaja de incrementar la fertilidad. Así que se usa mucho, tradicionalmente se ha usado, ahora quizás no tanto por el tema de que se incorpora mucho abono de manera artificial, pero cuando no había tanto abono, pues se usaba mucho esta técnica de cultivo. Y se sigue utilizando en lo que se llama la agricultura ecológica, por una forma fácil y económica de incrementar la fertilidad del suelo incorporando estas leguminosas cada cierto tiempo en los cultivos. Bien, bueno, vamos a pasar a ver otro tipo de mutualismo que se llama de tipo mutualismo defensivo y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, en ecosistemas tropicales hay una relación muy interesante entre la hormiga y las acacias. También las anémonas y el pez payaso. No sé si recordáis la película de Nemo, Buscando a Nemo, pues trata de este pez payaso que tiene una interacción mutualista con las anémonas. Y también veremos algún ejemplo de las hormigas y los pulgones, y hormigas y larvas de mariposa. Bien, en primer lugar vamos a ver, quería mostraros un vídeo de una relación, a ver qué tal se ve.
¿Qué tal se ve este vídeo? Vamos a ver. ¿Veis la pantalla del vídeo? Sí, sí, se ve. Voy a ver. Esto es una relación. ¿Se tiene que oír? No sé si la habéis visto bien. Profesor, se ha visto regular y no se oía. Pero bueno. No se ha visto bien, ¿no? Se ha visto como asalto. Y en mi Vale. caso no se escuchaba. Ah, no se escuchaba. Vale. Bueno, de todas maneras, como tenéis el enlace, lo podéis ver en otro momento. Y ahora lo explico yo. Básicamente, esta interacción entre la hormiga y la acacia suelen ser en ecosistemas tropicales de África y de América, pues consiste en una interacción en la que la hormiga aprovecha esas espinas, como veis aquí, en la que son grandes y le permite tener un refugio para poner sus huevos. Y la planta, además de ofrecerle ese refugio, pues le ofrece unas glándulas que secretan néctar, como las que veis aquí en esta foto. ¿Veis el ratón? No sé si veis el ratón de mi ordenador. Sí. Sí. Estos nectaríferos, que lo que hacen es producir, son unas glándulas que producen néctar, y es curioso porque están fuera de la flor, no
como lo veis, está en la base de una hoja, pues también le ofrece alimento a la hormiga, y también unos cuerpos que tienen mucha proteína y lípidos, que son los cuerpos beltianos, que también le sirven de alimento. Entonces es una relación muy interesante porque la planta le ofrece esos recursos a cambio de una defensa contra los herbívoros. Como he visto o veréis, no solamente invertebrados, sino también ciervos o cualquier otro herbívoro de mayor tamaño que se acerca a la planta, las hormigas le atacan rápidamente para que se vaya, ¿no? Aquí podéis ver algunos experimentos, algunos resultados para ver cómo es la interacción de plantas con hormigas o sin hormigas, ¿no? Aquí en el eje de las X tenéis diferentes fechas, desde mayo hasta agosto, y la altura de una plántula de acacia que bien tiene hormigas o no tiene hormigas. Podéis observar cómo el crecimiento es mucho más rápido para aquellas acacias que presentan hormigas frente a las que no tienen hormigas, porque las que no tienen hormigas pues suelen ser muchas más depredadas y por tanto su crecimiento es menor. También no es solamente el crecimiento, sino que la supervivencia, que es mayor en las plantas con hormigas, puede ser la tendencia de la supervivencia de plántulas con respecto a aquellas que no tienen hormigas, en las que al cabo de una serie de meses tenemos una disminución importante en la supervivencia. Por tanto, aquí lo que observamos con estas dos figuras es que tanto el crecimiento como la supervivencia es mayor en plantas que tienen hormiguero. Y luego también otro resultado que se deduce de estos experimentos o que se ha medido es que los brotes, el porcentaje de herbívoros que se encuentran en plantas, en acacias sin hormigas, es mucho mayor. Como podéis observar aquí, cerca del 40% de los brotes tienen herbívoros, mientras que las acacias con hormigas, los brotes con insectos herbívoros es muy pequeño, en torno al 5%. Entonces ahí se ve con estos resultados pues que las hormigas están suministrando un beneficio tanto en el crecimiento como en la supervivencia debido a su protección frente a los herbívoros. La otra cuestión que se planteaba con esto es que podría entrar en conflicto con la polinización. ¿Por qué? Porque imaginaos que tenemos una acacia que está patrullando las hormigas por toda su tallo y hoja, podría tener la consecuencia negativa de que podría ahuyentar a los polinizadores, es decir, insectos que se acercan a las flores a polinizar y por tanto podrían ser ahuyentados por estas hormigas, ¿no? Sin embargo, esto se ha comprobado que no es así porque hay unas características que hacen que las acacias pues hayan minimizado esa interacción posiblemente negativa. ¿En qué sentido? Bueno, pues fijaros, las flores de la acacia no tienen néctar, con lo cual las hormigas no tienen esa recompensa como para visitar las flores, ¿no? Y luego lo que se ha visto también es que las flores actúan como un repelente, tienen una sustancia tóxica que impide que se acerquen las hormigas, o al menos minimizan. Eso se observó tomando aquí en la figura, veis una figura en la que se observa, se cogen flores, aquí tenéis diferentes tejidos, flores nuevas, flores antiguas, brotes, hojas o un control en el que no se hace nada. Y se frota una superficie determinada se frotan
con tejidos, con esas flores, con las inflorescencias nuevas, con las antiguas o con brotes, ¿no? Se observa que en la zona frotada con tejidos de nuevas flores, pues se evitan en un 75%. En cambio, la hoja o los brotes realmente no se evitan en tanta proporción como aquellas superficies frotadas con las inflorescencias nuevas. Es decir, que las flores nuevas tienen algún repelente químico que hace que las hormigas no se acerquen. Y eso lo que es una relación para evitar que haya un conflicto con los polinizadores. No sé si está claro esta figura, ¿se había entendido el mensaje? ¿Qué reciben los polinizadores en este caso? O sea, si no tiene de por sí néctar, ¿cómo Bueno, visitar? van a recoger polen. Ah, vale, directamente, vale, ¿Vale? vale, Es vale. decir, que Como los... recogen polen y ese es su alimento y Vale, sí, sí. polinizan otras flores, ¿no? No tienen la recompensa del néctar, pero tienen el polen, que también es un recurso valioso. Lo importante es que las hormigas no visitan las flores para no ahuyentar esos polinizadores, porque entonces entraría en conflicto con otra función importante que sería la de las plantas, ¿no? Vale, vamos a ver ahora un caso de mutualismo en zonas templadas. La cuestión es que se ha visto que normalmente en muchas situaciones en ambientes tropicales, las relaciones a veces son obligadas o son muy, muy fuertes entre lo que serían las hormigas y las plantas, ¿no? Vamos a ver un caso en el que hay protección por parte de las hormigas en algunas especies. Por ejemplo, esto es un girasol que se distribuye en México y que tiene unas glándulas que producen néctar cerca de la flor, pero no en la misma flor, ¿no? Entonces, hay 5 hormigas que están asociadas a esta planta, por tanto no es un mutualismo obligado, sino más bien facultativo. Para ninguna de estas especies es esencial la existencia de la otra especie, pero sí se benefician del punto de vista de la obtención de alimentos y también, como vamos a ver, en cuestión de la planta, por la defensa. Entonces, el servicio que proveen a la planta es que limitan la depredación de semillas. Aquí veis un experimento en el que se hacen 2 sitios, se llama lugar 1, se ha puesto así en general lugar 1 y lugar 2, en la que se observa la depredación de semillas de plantas que no tienen hormigas y de plantas que tienen hormigas en barra de color rosa. Entonces se observa cómo tanto para el lugar 1 como para el lugar 2, las plantas que no tienen hormigas, la depredación de semillas es mucho mayor que aquella donde la planta interacciona con alguna especie de hormiga. Es decir, que las hormigas están reduciendo la predación de semillas. Y la hormiga se beneficia de esa relación positiva. Lo que vemos en estas relaciones relaciones mutualistas en zonas templadas, es que hay una gran flexibilidad en esas relaciones mutualistas. ¿En qué sentido me refiero a la flexibilidad? Bueno, pues que, como he comentado, antes había 5 especies de hormigas que pueden interaccionar con esa planta. Y ninguna de ellas es obligada, es decir, que pueden existir tanto las plantas como las hormigas funcionando independientemente. El hecho de que no sean una relación tan estrecha entre los animales y las plantas en zonas templadas viene o puede estar motivado por el hecho de que el ambiente no es tan constante en zonas tropicales. Es decir, que al haber una mayor fluctuación, por ejemplo,
en la precipitación o en la temperatura, hace que en el caso, por ejemplo, de la planta que hemos estado comentando, el número de capítulos florales pues varíe mucho de año entre año. Es decir, fijaros aquí, el año 1976, el año 1981, el 85, el 89 y el 92 se caracterizaban porque hubieron heladas tardías que destruyeron los capítulos florales. En 2 parcelas de estudio, como observáis ahí, se refieren a 2 parcelas, pero la tendencia es muy similar, ¿no? Con años en los que se producía esas heladas, pues los capítulos florales eran prácticamente cero. Eso condiciona mucho las relaciones mutualistas obligadas, de forma que en zonas templadas, pues al producirse esas oscilaciones tan importantes en condiciones abióticas, pues no están condicionando mucho los mutualismos. Por tanto, no son tan estrechos en las zonas templadas como en las zonas tropicales. Bien, también hay otros tipos de mutualismo defensivo, como el del pez payaso en las anémonas, ¿no? Las anémonas tienen la característica de que estos tentáculos pues tienen unas glándulas que son venenosas y por tanto las utilizan para cazar, ¿no? Para atacar a los peces que se acercan y luego poder comérselos. En cambio, el pez payaso pues ha desarrollado unas adaptaciones de forma que puede vivir entre los tentáculos de la anémona, de forma que no le afectan, y la anémona se beneficia del movimiento de esos peces alrededor de la anémona, que hace que favorezca la oxigenación de los tentáculos, ¿no? Por otro lado, también al ser tan vistoso, el pez payaso atrae peces que son consumidos por la anémona. Y luego el pez payaso también se beneficia de los restos que quedan del pez, de los peces cazados por la anémona, y le produce, o sea, le suministra en cierta manera alimento. Sería una interacción curiosa entre el pez payaso y las anémonas. Otro, por ejemplo, podría ser de las hormigas y los pulgones, ¿no? Los pulgones están chupando la savia y excretan por el abdomen un poquito de azúcar, y las hormigas pues van cuidando y depositando los pulgones, obteniendo alimentos. Sería otra interacción entre estos dos organismos. Y luego, por último, también vamos a ver otro mutualismo defensivo entre las hormigas y las orugas de algunas mariposas, ¿no? Se observa en muchas zonas como las hormigas cuidan de las orugas y las orugas les suministran a través de algunas secreciones pues alimentos. Aquí se observa, por ejemplo, en esta parte inferior, como hay unas glándulas que excretan alimento para las hormigas, y luego las larvas de los lepidópteros también están produciendo una sustancia mimética que están asociadas con la atracción, ¿no? Que son unas hormonas del tipo feromona, y también producen unos cantos, unas señales acústicas similares a los de las hormigas, de forma que las hormigas reconocen en cierta manera a la larva como similar a su especie y obtienen alimento, de forma que no la atacan y la están cuidando y la llevan a refugios para que no se la coman otros depredadores de orugas. Bien, otros tipos de mutualismo en los que no nos vamos a parar mucho son los mutualismos de limpieza, ¿no? Vemos, hay peces que su función es limpiar restos de comida de otros peces y obtienen alimento, ¿no? Y también el otro pez pues recibe la recompensa de tener una mayor
limpieza en su cuerpo, básicamente, ¿no? Y esto se da entre peces y peces, entre peces e hipopótamos, peces y cocodrilos, o cangrejos e iguanas, o aves y grandes herbívoros, ¿no? Por ejemplo, la garcilla boyera que va limpiando de parásitos a vacas o a ovejas, ¿no? También se observa en aves y grandes cetáceos, ¿no? Así que aquí lo que se obtiene alimento por esa limpieza, por ese servicio de limpieza. Bien, vamos a pasar a un mutualismo muy importante, que es el mutualismo de la polinización. Y dentro de la polinización pues tenemos muchos organismos que se han especializado en este tipo de relación mutualista, ¿no? Tenemos desde abejas, esfíngidos, que es un grupo de lepidópteros, tenemos a aves como colibríes, pero también otras aves, y micromamíferos. Tenemos roedores, tenemos también murciélagos, por ejemplo. Y la ventaja que tienen las plantas es que se polinizan y a cambio pues los animales consiguen alimento como néctar y polen. Aquí veis algunas fotos, no voy a poner este vídeo porque como no se ve, pero para que vierais la actividad de este enfíngido, que es un lepidóptero que tiene una forma de volar parecida al colibrí, con un aleteo muy rápido de las alas, y tiene una trompa que es capaz de tomar el néctar de flores que tienen esta estructura tan alargada. Y también hay muchas mariposas que son capaces de polinizar. También tenemos muchas aves, entre ellas los colibríes, principalmente en zonas tropicales donde hay una mayor disponibilidad de alimentos y de constancia en la oportunidad de tener alimento durante todas las épocas del año. Disculpa, Sí. ¿podrías poner lo del vídeo de fingido, así por curiosidad? El vídeo que tenía el link. Sí, lo puedo poner. No lo he puesto por el hecho de que antes, en el anterior, no se ha visto, ¿no? Pero vamos a ver si se ve en esta ocasión. A ver. ¿Veis la pantalla? Sí. Da la impresión de que es un pequeño colibrí, pero es una mariposa. Yo no soy capaz de verlo bien. Sí, se ve, pero se corta la... Sí. Bueno, de todas maneras podemos verlo cada uno en su casa, unas malas, porque es normal que de fallo transmitirlo. Sí, vamos a hacer eso, que lo veis. Creo que es lo mejor. Por cierto, ya de paso la especie una manduca sexta, parece. Nada así de finge. Sí, en plan se ha visto ahí un poco borroso, pero bueno. Vale, bueno, pues entonces hacéis eso, lo veis. Es un vídeo muy cortito, realmente es para que vierais, si no lo conocíais, el tipo de especie a la que me refería. Vale. ¿Veis la pantalla? No, ahora mismo no se ve, ahora mismo. Ahora sí se ve. Ahora sí, ¿no? Sí, Vale. ahora se ve perfecto.
Vale, entonces estábamos comentando que dentro de la polinización hay muchos grupos que han desarrollado este tipo de asociación. Habíamos comentado las aves, muchos insectos y también micromamíferos, ¿no? En el caso que os pongo aquí es un ejemplo de unos ratones marsupiales en Australia que polinizan estas flores de una planta que es vamos, de la zona de Australia, que es Banksia, que es una proteácea, tiene estas flores tan vistosas que producen mucho polen. Y hay muchos micromamíferos, ratones, que se han especializado en la polinización. Luego vamos a ver cómo hay otros organismos, como por ejemplo las hormigas, que no son tan especialistas, ¿no? Aquí vemos una hormiga alimentándose del polen de una planta en Arizona. Y bueno, ahí lo que ocurre es que esta polinización no está tan garantizada, ya que la hormiga va a recoger el polen, pero luego baja al suelo y puede que pase a una planta de otra especie o se meta en el hormiguero y se pierda gran parte del polen. Es decir, que muchas de estas asociaciones pues basculan, como antes habíamos comentado, entre lo que es una relación positiva a una especie de depredación, en el sentido de que la hormiga pues se está aprovechando del polen y en pocas ocasiones, si la relación no es muy específica, pues puede que se convierta más en una relación de depredación. Luego, en esta diapositiva lo que quería mostrar es como algunos aspectos aplicados de la polinización, ¿no? En muchas zonas donde se cultivan frutales, pues lo que se hace es alquilar colmenas, ¿no? En este caso pongo un ejemplo de una finca de frutales en la que en esta zona de Pensilvania se alquilan 180 colmenas para mejorar la producción de frutos, ¿no? Y resulta una práctica muy habitual porque se ha visto que mejora en una gran proporción la producción de frutos. De hecho, hay muchas empresas que se están especializando en vender polinizadores, abejorros, grandes abejorros o bien colmenas, como he comentado anteriormente. Y se ha visto que puede incrementar la producción, no solamente la producción, sino la calidad de muchos cultivos entre un 30 y un 50%, ¿no? Y los cálculos apuntan a que un euro invertido en la compra de estos polinizadores puede proporcionar hasta 60 euros de beneficio, ¿no? Y ahí os he puesto algunas cajitas, algunas empresas que se dedican a esto, ¿no? De hecho, hace unos años un compañero vuestro, un biólogo, pues se fue a Holanda y está trabajando en una empresa que se dedica a exportar abejorros. Y bueno, para que veáis un poco cómo hay una importancia de posibilidad de trabajo en estos sectores que todavía no están muy desarrollados. Bueno, lo que vemos en la polinización es que en general existe una especialización floral que restringe la presencia de determinados polinizadores, ¿no? Esta especialización en la estructura de la flor lo que conlleva unas consecuencias positivas para la planta porque el polinizador va pasando de una a otra planta de la misma especie, con lo cual se desperdicia menos polen y el polinizador es mucho más eficiente, ¿no? Ese es a lo que se tiende con esta especialización, a hacer mucha más positiva para la planta esta interacción. Y ahora pasamos a ver otro mutualismo importante que es el mutualismo de dispersión de las semillas, ¿no? Que está protagonizado principalmente por aves que se comen los frutos, pero también en zonas tropicales los murciélagos también tienen un papel importante en la dispersión de semillas, ¿no? Uno de los ecólogos más
más importante en España que ha estudiado este tipo de relaciones es Pedro Jordán, que le han dado varios premios y trabaja en la Estación Biológica de Doñana. Pedro es hermano de Diego, de Diego Jordano, el profesor de Ecología 1. Y él estudió en Córdoba, pero luego se fue a la Estación Biológica de Doñana y allí es científico titular. Y desde que empezó su investigación con la tesis doctoral, pues se centró en las interacciones mutualistas tanto de polinización como de dispersión, ¿no? Y aquí os pongo un diagrama en la que se representa con estos circulitos verdes las plantas y con cuadraditos rojos los dispersores, ¿no? En este caso, pues podéis observar en estas dos líneas marcadas más negras, está indicando que estas dos especies son dispersadas por una especie de ave. Y podemos observar cómo hay plantas, por ejemplo esta de aquí, que es dispersada, veis como tiene muchas líneas que están siendo dispersadas por muchas aves. Y al contrario, también hay aves, como esta de aquí, que está dispersando muchísimos tipos de frutos, ¿no? Entonces, lo interesante de su contribución es no solamente ver este tipo de relaciones, sino que ha estudiado la estabilidad de estas relaciones mutualistas, ¿no? ¿Cómo se estudia la estabilidad? Bueno, pues imaginaos, lo que se hace es simular qué ocurriría si, por ejemplo, se pierde esta planta, esta especie de planta. Pues si hay una relación muy fuerte con otras especies, pues va a notarse en la interacción de que va a desaparecer alimento para estas especies y, por lo tanto, la red mutualista puede desaparecer, ¿no? Y ellos usaron símiles de, por ejemplo, qué es lo que ocurre con la red de aeropuertos o con la economía. Es decir, hay muchos estudios realizados por físicos y matemáticos en los que estudian, bueno, qué ocurre si, por ejemplo, el aeropuerto de Nueva York colapsa por alguna razón. Cómo se ven afectadas todas las demás relaciones de flujo de nave a nivel mundial, ¿no? Pues esa técnica que trata de ver la estabilidad de las relaciones cuando sucumbe un nodo, pues la han aplicado a ellos y han visto lo importante que puede ser la conservación de determinadas especies, ¿no? Cuáles son las esenciales para mantener la integridad del funcionamiento de los ecosistemas. Luego también él y otros ecólogos han acuñado el término del síndrome del bosque vacío, ¿no? Y esto se refiere a lo que está ocurriendo en muchos bosques tropicales y no tan tropicales, como pueden ser, por ejemplo, las dehesas, los bosques de Quercus en Andalucía, y se refiere a bosques con plantas. Si vemos los árboles, nos parece que está bien, pero que no hay animales, no hay dispersores, no hay polinizadores y por tanto están condenados a degradarse y a desaparecer en un futuro inmediato, ya que no hay regeneración. Y entonces esta es una de las consecuencias de la pérdida de biodiversidad, que aunque veamos el bosque que parece que está todavía funcionando, realmente no funciona, no mantiene sus funciones ecológicas fundamentales, no hay regeneración, no hay dispersión de semillas, etcétera, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en muchos tipos de bosques, ¿no? Este bosque vacío. A ver, se ha quedado esto un poco ahí. Bueno, otra cuestión interesante que os quería comentar es la dispersión de las bellotas de encina por este pájaro, por los arrendajos, ¿no? Que es muy curiosa porque los arrendajos van a los bosques de encina, cogen las bellotas y suelen comérselas, pero otras, cuando ya están saciados, las dispersan y las entierran. Las entierran en algunas localizaciones. Por ejemplo, las suelen esconder en retamas, ¿no?
¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues esto lo hace para tener una provisión de alimentos, pero claro, algunas de esas bellotas no las encuentran o germinan antes de que la encuentre el arrendajo. Entonces, lo que está haciendo es dispersando bellotas hacia otros hábitats que pueden ser buenos, porque fijaros que la retama también es una leguminosa y está incorporando nitrógeno al suelo, de forma que es un suelo fértil, y también las ramas de la retama pues está propiciando una sombra que le permite pues crecer o al menos no sufrir mucho el estrés del verano. Así que una pareja de arrendajos pues se ha estimado que puede suponer pues un coste, un beneficio importante en términos de restauración, ¿no? Porque si contabilizáramos una persona sembrando esas bellotas en zonas donde no hay encina, pues se ha contabilizado que puede ser un beneficio de entre 4.000 y 17.000 euros de trabajo de repoblación a lo largo del año, ¿no? Así que una estrategia por mantener una estructura de dispersores como pueden ser arrendajos podría ser muy útil a la hora de la dispersión de estas encinas en zonas donde no las hay. Bueno, algunas generalidades de estos mutualismos de dispersión es que en general los dispersores de semillas, las aves, no suelen ser depredadores de semillas. Lo que hacen es alimentarse de los tejidos que envuelven a la semilla. ¿Esto qué ventaja tiene para las plantas? Por un lado es que al pasar por el tracto digestivo de las aves o del organismo que están dispersando, mejora mucho la germinación de las semillas porque pasan por el jugo gástrico, que suele tener un pH ácido, y rompe un poquito la cubierta, de forma que cuando caen las semillas pues germinan fácilmente. Luego también las semillas no caen al azar, sino que los depredadores, bueno, los dispersores de semillas, en el caso que antes he comentado del arrendajo, pues lo llevan a sitios que pueden ser apropiados para su germinación y para su establecimiento. Es decir, no lo llevan, por ejemplo, a una zona de roca donde las posibilidades de germinación serían nulas. Y por otro lado, también lo que vemos es que las plantas desarrollan mecanismos para atraer a esos dispersores, pues produciendo semillas con colores vistosos. Ahí he puesto unas semillas de lentisco, ¿no? En las que pues, los colores azulados, rojos, negros, pues llaman mucho la atención con respecto al follaje verde y los hacen más atractivos y más vistosos, ¿no? Por lo cual está favoreciendo esa dispersión de semillas. Lo que vemos también en este tipo de mutualismo, de polinización y de dispersión es que se llama mutualismo laso o difuso, puesto que las relaciones participan muchas especies. Aquí en el diagrama que antes he puesto observamos cómo una planta pues, puede ser dispersada por muchas aves, y una ave pues, también suele tener una relación bastante amplia con muchas plantas, ¿no? De forma que esto le condiciona, o lo que es una consecuencia de la variación en los recursos que se suelen dar en las zonas tropicales, en las zonas templadas, en contraposición de lo que ocurre en las zonas tropicales, donde las relaciones pueden ser mucho más especializadas y podemos encontrar un animal que dispersa solamente a un tipo de fruto, ¿no? Porque las producciones suelen ser más estables a lo largo del tiempo. En cambio, en las zonas templadas suele darse este tipo de mutualismo un poco más difuso, con relaciones más facultativas que obligadas. Bueno, y para terminar vamos a ver algunos rasgos generales del mutualismo. Normalmente hay una ventaja en términos poblacionales porque las poblaciones suelen ser más estables, a diferencia de la que puede ocurrir con las relaciones de parásito-huésped, de las que pueden haber muchas más oscilaciones, ¿no?
Luego lo que sería la amplitud del nicho, los límites ecológicos se amplían, es decir, que cuando se asocia, por ejemplo, una alga con un hongo y forma un líquen, pues ese líquen puede vivir en unas temperaturas o en unas condiciones mucho más amplias que vivirían el hongo por separado o el alga por separado, de forma que se hacen unas distribuciones más amplias y amplían esas condiciones y recursos que dan lugar al concepto de nicho, o sea, que tienen un nicho mucho más amplio. Luego, hemos visto que en general en zonas templadas hay una mayor frecuencia de flexibilidad entre las especies, la especificidad no es habitual. Esto sí es así en zonas tropicales, por lo que he comentado antes de que los recursos son más estables y no depende tanto de variaciones ambientales, ya que el ambiente es mucho más constante. Y para terminar, pues un mensaje general es que las relaciones mutualistas pues, son muy importantes para la integridad de los ecosistemas, en el sentido de que antes hemos comentado, por ejemplo, las micorrizas son muy importantes para gran parte de las especies de plantas, casi el 90% están formando micorrizas y eso aumenta su disponibilidad de nutrientes y de agua. También hemos visto la importancia de los polinizadores y de los dispersores y por tanto eso es interesante conocer el papel que ejercen esas diferentes especies a la hora de la conservación, ¿no? Para tomar decisiones de cuáles son las estrategias más importantes a la hora de conservar una determinada especie o hábitat, ¿no?